señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendiente de la radio. Es un placer enorme estarles saludando precisamente ahora. 12 en el día, 8 minutos en todo el país. Yo soy Andrés Martínez Álava, esta es La Opinión y estamos desde ya en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Son de Manta a toda la provincia de Manabí. Muchas gracias por acompañarnos en esta recta final de cara a lo que será, sin duda, la elección presidencial más polémica de los últimos años en el Ecuador. Yo me atrevería a decir que por todo lo que compone y el significado general de esta elección debe de ser, hay que repasarlo paso a paso. Yo estoy haciendo una declaración sobre un discurso a memoria, pero con datos hay que contrastarlo desde el 79 en adelante, que fue nuestra vuelta a la democracia. Debe de ser esta la elección más, pero más polémica desde la nueva era ecuatoriana, hablando de la política netamente, ¿no? Desde la vuelta a la democracia en el año 79 con la presidencia del señor Jaime Roldós Aguilera. Debe de ser sin duda, por varios matices, por lo apretada que está, por la influencia de nuevos componentes como las plataformas digitales, algo que no existía, por supuesto, hace un tiempo considerable. Por sobre todas las cosas, el auge de la inteligencia artificial con noticias que contrastan de lado y lado, con noticias que buscan destruir la candidatura de un lado y de otro lado, y que hay mucha gente que hoy las está recibiendo, está consumiendo y no tiene ni idea lo que significa la inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar este nuevo matiz, en este caso dentro de la tecnología en el mundo, hoy dentro de nuestras elecciones, y por lo apretada que está la misma, ¿no? Hay varios matices sobre lo que significa esta elección en general para que yo la considere. De entrada les digo, no he revisado número a número, pero debe de ser por cómo se definió la primera vuelta, por nada más 19.000 votos según la cuenta oficial del Consejo Nacional Electoral, y por lo que tenemos en esta segunda vuelta, la elección más polémica en la historia de nuestro país desde la vuelta a la democracia en adelante. Y hay situaciones como tal que van marcando justamente esta recta final, porque el día viernes empezará el silencio electoral. Nosotros nos vamos a acoger a aquello. ¿Qué significa? Desde el jueves en la noche ya se empieza a planificar todo, viernes, sábado, la gente el domingo irá a votar, y como medio de comunicación, en este caso hablando en directo desde este programa, que se transmite a través de Radio Son de Manta, nosotros tenemos que tener responsabilidad social sobre la ciudadanía. Por sobre todas las cosas, responsabilidad social sobre la ciudadanía. Aquí han desfilado, aquí han hablado referentes de la izquierda, referentes de la derecha, han pasado autoridades de gobierno, han pasado gente que está en contra abiertamente y lo dice todo el tiempo en plataformas digitales. Hemos tratado de ser lo más equilibrado posible y en esta búsqueda de equilibrio no estamos exentos de las críticas. Pero nosotros estamos listos para aquello porque, como siempre lo digo, con el pasar del tiempo uno aprende a hacer coraza en el oficio y a saber que un día puede ser aplaudido y otro día puede ser apedreado. Porque si uno no deja el fanatismo de lado, que creo que es la mayor problemática para poder entender y madurar políticamente, pues va a ser muy difícil que llegue la reflexión a nosotros. Hoy el titular del programa es: Luisa González se opone a la cooperación internacional en seguridad. Y no solo Luisa González, sino el correísmo en general. Y esto ha sido una de las situaciones, ya sea dentro de una elección o en general, que yo siempre he criticado de lo que significaba la administración correísta, no solo con el apunte de hoy de Luisa González, sino también de lo que antes significó el gobierno del presidente Correa. No el presidente Lenin, porque todos sabemos que Lenin se desmarcó, arranca en mayo del 2017 y a finales, ya se sabía mucho antes, pero entre noviembre y diciembre se terminó, digo yo, de
de confirmar lo que era un secreto a voces y que Lenin estaba adoptando el programa perdedor en aquel entonces, el programa del neoliberalismo, porque Lenín Moreno ganó con el programa de Rafael Correa, el programa progresista. Entonces, sacando a Lenín Moreno, el apunte en esta campaña de Luisa González y lo que significó la administración del presidente Correa, sí tuvo una resistencia con la cooperación internacional, y es una de las cosas que yo abiertamente lo he criticado. Claro, cuando hablamos nosotros del 2007 al 2017, eran unos números lo que el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno nos entregaban a nosotros en base a la seguridad nacional. El correísmo decía, somos el segundo país más seguro en América Latina y solo está por delante de nosotros Chile, por muy poquito, pero hemos avanzado. Y se vio, por supuesto, un notorio avance en el orden de seguridad. Luego empieza todo a incrementar cuando hablamos de la violencia en general. Y eso es estadística que no puede negar este gobierno y que no puede negar nadie. Para los que se identifican de un lado a otro, que tienen todo el derecho de hacerlo, sobre todo quienes hacemos opinión, hay cosas en las cuales no se le puede intentar meter el dedo, hablando de forma pragmática y coloquial, y en un orden más técnico hay cosas que usted no puede sugestionar o intentar sugestionar a la ciudadanía, porque la gente lo vivió, la gente lo recuerda. Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es las estadísticas y otra cosa es a raíz de quién y por qué esto incrementó tanto. Porque el correísmo dice, claro, llega el programa neoliberal y ahí empieza a crecer la violencia. Y el neoliberalismo le dice al progresismo como tal, o los libertarios le dicen a los zurdos como tal, porque ustedes se fueron, aquí empezaron a disputarse el territorio, cosa que ustedes tenían amarrado. Y como ya no les permitimos hacer esto, empieza a desatarse la criminalidad en las calles. Es culpa de ustedes por la pacificación de las pandillas, porque no debieron de haberle dado oportunidad de nada, tenían que haberle aplastado el pescuezo a esta gente que hacía el mal, porque no debieron haberlos convertidos en asambleístas, como el caso de Ronald Aliaga y demás. Entonces ahí empieza el porqué. En el porqué nosotros podemos tener diferentes posturas y estar de acuerdo con lo que hizo, en este caso, por ejemplo, las políticas públicas de Rafael Correa y después con las políticas públicas hoy abiertamente dentro de un gobierno que ya se considera liberal, por su eslogan, por lo que dicen, por lo que profesan, etcétera. Entonces, eso es otra cosa, ahí lo empezaremos a discutir. Tendremos todo el tiempo en su momento para poder discutirlo y discutirlo con gente que técnicamente entregue resultados. Por ejemplo, aquí yo me he esforzado por traerle a la ciudadanía, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, a gente que sabe de seguridad. No a los que se dejan llevar por comentarios en plataformas digitales, ojo, que tienen todo el derecho de dejarse llevar como tal, porque uno se alinea en base a lo que le gusta. Y si a mí me gusta la izquierda, mi algoritmo en plataformas digitales va a ser de izquierda. Si a mí me gusta la derecha, va a ser así. Y si yo estoy en el medio, me salen de los dos. Así es el día a día. Pero nosotros que tenemos responsabilidad social en el uso del micrófono, no podemos dejar de llevar nada más por eso. ¿Podemos adoptar una postura? Claro que sí, yo la adopto todo el tiempo, pero con responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que sobre cosas que no sabemos no hablamos, pues. Entonces, que cuando yo quiero hablar sobre seguridad y tengo una noticia de un lado y una noticia de otro lado, tengo que invitar, pues, a un criminólogo. Tengo que invitar a un experto en seguridad internacional para que él nos comente, además de las estadísticas, por dónde puede pasar esto, qué significa la fase 4 de la mafia. ¿Por qué hoy estamos nosotros tan complicados? ¿Porque dice la izquierda que fue culpa de los liberales o porque los liberales dicen que fue culpa de la izquierda que le abrieron las puertas a esta gente? ¿Ok? Podemos poner todo eso sobre la mesa. Pero lo que yo sí he tenido siempre claro, y esta reflexión de mi parte va con el titular que hoy hemos puesto, presta atención familia, y por un tema netamente de pragmatismo, que es cuando usted no puede, pida ayuda. Y eso yo se lo puedo trasladar a la gente en todo orden. Por ejemplo, cuando nuestros hijos se están formando en la escuela, si en las clases no fue suficiente por el profesor, ¿usted cómo quiere reforzar esa clase en conocimiento para su hijo? Lo manda a un curso, ¿verdad? Porque no le está yendo bien, porque se está tropezando. Y así podemos poner cientos de ejemplos
que en un orden netamente pragmático, para quienes no saben cómo funciona y quienes dicen la verdad, es evidente que hoy tenemos un problema enorme de seguridad que reconoce el gobierno nacional. ¿Cómo te puedes oponer a que venga gente a ayudar? ¿Cómo te puedes oponer a que gente con mayor experiencia, porque nosotros no vamos a comparar a nuestra fuerza pública, y es algo lo cual discrepo profundamente con el correísmo y hoy con su candidata Luisa González, que ya la van a escuchar a ella hablar despectivamente sobre estas fuerzas especiales norteamericanas que han llegado el fin de semana a ser operativos en el país? Que para mí, cada vez que hablan, la embarran más, porque se exponen y dan papaya a que del otro lado les digan, claro, ustedes no quieren que vengan, porque no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Usted saca sus propias conclusiones. Pero por pragmatismo puro, si los números son tan evidentes, y el propio correísmo habla de que el 2023 fue el año más violento, después el 24 fue el año más violento, es uno de los discursos con los cuales más le han pegado a sus rivales, en este caso, por ejemplo, al presidente Lasso en su momento, hoy al presidente Noboa, resaltando de que estamos muy mal en el tema de seguridad. De acuerdo, el gobierno lo reconoce. ¿Y cómo dice que los va a reforzar? Además de los implementos, que son obvios que deben de llegar para nuestra fuerza pública, hablando de las policías y militares. Pero ¿cómo más? Cuando la propia oposición del oficialismo dice que todo el sistema público está enquistado de corrupción. ¿Qué mejor manera entonces de que venga inteligencia internacional para que nos digan quiénes son los que están vendiendo la patria al narcotráfico o a la delincuencia en general? ¿Cuántos casos de policías y militares involucrados en actos de corrupción no han sonado en los últimos años? Entonces, por simple pragmatismo y lógica, ¿no sería entonces normal que si nosotros hoy no estamos bien, así como si mañana su hijo no está bien con lo que le dicta la profesora en clases, y usted necesita reforzarlo, lo lleva a un curso, no es normal que nosotros, hoy como país, que no estemos bien, tengamos respaldo internacional? ¿Por qué se oponen a eso? ¿Cuál es el problema? Y no me vengan a mí, por favor. En esto voy a traer una palabra que siempre dice el exalcalde de Portoviejo, y lo ha dicho abiertamente, por eso lo voy a comentar. Recientemente lo dijo por el tema del peaje y la resolución del gobierno sobre la prefectura. El alcalde Casanova decía, a mí no me vengan con chauvinismos, que básicamente lo que quiere decir es con cuentos raros de la soberanía y el espacio, háblenme con resultados. No, que la descentralización, claro, está muy bien, todos estamos de acuerdo con que Manaví administre sus propios recursos, pero debe de haber resultados, pues. Eso es un orden técnico, igual a nivel nacional. Claro, todos estamos de acuerdo con que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son quienes deben de liderar, que es lo que sigue habiendo hasta ahora, porque esta cooperación internacional viene a ser una ayuda. Son los que deben de liderar la lucha contra el crimen, claro, pero deben entregarnos resultados. Entonces, si no entregan resultados, es normal que tú quieras reforzar, pues. ¿Por qué se oponen a eso? Y se ponen con el discurso chauvinista, como dice el señor ingeniero Agustín Casanova, de que la soberanía ecuatoriana, de que pobrecitas nuestras Fuerzas Armadas, cómo las denigran, todos sabemos los problemas que se han generado. Y bla, 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 bla. Que nosotros podemos solos, ¿por qué? Porque no necesitamos apoyos de nadie. Yo creo que en una situación como la que nos encontramos nosotros, no estamos para ese tipo de discursos. Mire, la gente lo que quiere es resultados. Y si vienen estas fuerzas especiales que recorren el mundo haciendo noticias por su lucha contra el crimen, que seguramente le deben de costar un buen billete al país, bueno, dígame usted, ¿cuál es el problema? ¿Acaso ellos van a ser nuestras nuevas Fuerzas Armadas? ¿Acaso ellos van a ser nuestra nueva policía? No, señor, vienen a reforzar a los nuestros. ¿Y sabe por qué los vienen a reforzar? Porque son mejores, pues. ¿O usted ha escuchado algún comando de las Fuerzas Armadas, con todo el respeto que se merecen nuestras Fuerzas Armadas, a un comando de nuestras Fuerzas Armadas de la Policía Nacional que asista en nivel internacional a los países en guerra? No, señores, por favor, tenemos que aceptar de que no estamos a la altura. Pero esta gente sí.
o usted podrá decir que nuestras fuerzas militares, con todo el respeto que se merecen nuestras fuerzas militares, se comparan con el ejército norteamericano, con un Navy SEAL. ¿Pueden ustedes decir que nuestras fuerzas armadas, con todo el respeto que se merecen, están a la altura de militares internacionales, en este caso como hablamos de los Estados Unidos, que tienen de los mejores militares junto con los rusos más preparados del mundo entero, no solamente por capacidad, sino por tecnología, que es el plus más significativo en este sentido, que nosotros no tenemos? Si ellos son los que los crearon, pues, familia, por favor. Entonces, cuando el correísmo sigue dando la misma lata con la soberanía y que nosotros podemos solos y pobrecitas las Fuerzas Armadas, ¿qué van a pensar de ellos? Nosotros decimos abiertamente, señores, ya basta de ese discurso. Ese discurso está bien para Venezuela y Nicolás Maduro, que evidentemente tiene un conflicto enorme con Estados Unidos y que no puede recibir cooperación internacional. Para ellos está bien ese discurso, porque ellos están defendiendo su terruño, su territorio, su revolución ciudadana. Pero nosotros no somos un país como Venezuela o Cuba, aislado del mundo. Estados Unidos no solamente nos puede aportar en tecnología, sino es que es nuestro primer socio comercial, con el cual se sostiene gran parte de la economía nacional, porque los empresarios viven de exportaciones a los Estados Unidos. Tenemos múltiples relaciones, no solamente en el orden comercial, diplomático y hoy militar con los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe qué es lo que quería decir el correísmo para agradarle a la gente en este sentido? Porque dan papaya a que le sigan diciendo, ¿y por qué se oponen ustedes? ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el temor que tienen ustedes? Ok, si no, en su momento no, por ejemplo, cuando se terminó el contrato aquí de la Folk en Manta, no la base, la Folk, ¿por qué no trajeron entonces a militares de otras partes si ustedes tienen cooperación, no sé, con Rusia, les gusta más Rusia? Bueno, me van a decir tal vez algunos, no hacía falta, estábamos bien, hoy estamos mal, hoy se hace falta. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cuál es el problema que llega esta gente a ayudar? Es el mismo problema en el tema de los bonos. Si el presidente no entrega, no ayuda, el presidente no ayuda. Si el presidente ayuda, en este caso que lo está haciendo por campaña, a usted no le están poniendo una pistola en la cabeza para decir, si recibes el bono tienes que votar por mí. No, usted lo que haga es recíbalo y cuando tenga que votar vaya y vote porque usted quiera. No se sume a esa discusión estéril en plataformas digitales. No tiene nada que ver con eso. Y hoy les quiero poner una vez más para que después ustedes no digan que yo me estoy inventando las cosas. Sobre el titular de este programa, que es Luisa González, se opone a la cooperación internacional en seguridad. Lo que Luisa González ha declarado. A ver, vamos primero con el Cactur antes de la pausa, porque a las 12:30 tenemos al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, para conversar sobre el detalle Montecristi, Puerto Viejo, peaje, intervención del gobierno en esta vía, etcétera. Vamos primero con las capturas de pantallas que le envié. El que está en negro es de Luisa González. Luisa González publicó, después de que vino Eric Prince con su equipo, el ex Navy SEAL de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, reconocidos en el mundo entero por su preparación y tecnología, a apoyar en este caso en un operativo que se hizo en Portete el fin de semana en Guayaquil, que dejó más de 68 delincuentes detenidos, incautación de armas, droga, y que contó con más de 400 militares y fuerzas especiales ecuatorianos. A ver qué dice. Esto ya no es solo faltar el respeto, sino menospreciar, denigrar a nuestras fuerzas de Ecuador. Por favor, seguimos con el mismo discurso divisionista. Ya no es solo faltar el respeto, dice, sino menospreciar, denigrar a nuestras Fuerzas Armadas de Ecuador. Óigame, usted cuando su hijo necesita ayuda y lo manda, además de la escuela, a recibir un refuerzo con una maestra por las tardes para que le vaya mejor en las clases, ¿acaso está menospreciando usted a su hijo? Esa gente viene a entrenar, viene a dotar de tecnología a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo que denigrar y menospreciar? A este gobierno, ahí empieza la politización, ¿no? A este gobierno que no entiende nada, le dejo un fragmento de la historia de nuestra lucha. Y dejó un poema, el poema de Paquilla, que está muy bien, un tema de historia, pero ¿qué tiene que ver un poema del Paquilla, a flor de tierra el valor, un informe empapado en amor? ¿Qué tiene que ver el poema del Paquilla con la lucha contra el crimen que hoy está teniendo las Fuerzas Armadas y se suma a este apoyo internacional? Dígame usted, le digo esto
a mis amigos correístas y a la candidata González, a quienes los asesoran. Usted le va a ir a leer el poema del Paquilla sobre la historia de nuestra lucha a una madre que perdió a su niño, a su niña, por una bala perdida producto de un sicariato. Y le va a decir, aquí está la historia de nuestra lucha. ¿Usted le va a ir a leer un poema a esa gente? Esa gente lo que quiere es justicia y con total razón. Y esta es la otra, ¿no? Que le dicen mercenarios, asesinos a esta gente que viene a respaldar la lucha contra el crimen en nuestro país. ¿Qué quieren que traiga en este caso el presidente o quien esté al frente del país para combatir a estos criminales que nos quitan la paz en el Ecuador? ¿Quieren que traigan, perdóneme, al Santo Padre? ¿Quieren que traigan, no sé, a curas de una iglesia para que les den una charla? A esta gente se le enfrenta con tecnología y con mano dura. Y obviamente tiene que ser gente que venga dispuesta a acabar con estas escorias que nos quitan la paz. Pero por supuesto, pero ¿cómo es eso de que traen mercenarios, traen asesinos? Y claro, pues, o no merece la muerte un sicario que mata a un niño. Pero por favor, ¿qué pretende en este caso del otro lado del correísmo con un discurso, perdóneme, cojudo, para querer restarle al otro lado? Con este tipo de declaraciones, un poema para resaltar la lucha de nuestra, en este caso, de la lucha que estamos sosteniendo hoy contra el crimen. La lucha contra el crimen no se combate con un poema, se combate con mano dura, porque esta gente nos está quitando la paz. Yo jamás he estado de acuerdo, y es una de las razones por las cuales hoy mis amigos correístas dicen, ay, Andrés del otro lado. Pero por favor, miren este tipo de cosas. No se expongan tanto, porque si no quedan expuestos claritos. Pues. ¿Quiénes son los interesados a que no venga cooperación internacional y por qué? Ya, peor sigo que el que no quiere ver. Póngase por favor el discurso corto de Luisa González para que escuchen esto en Radio Coqueta, esto lo dijo en su momento en Chone. Es el segundo video de Edison, el de 39 segundos, y con eso nos vamos a la pausa, para después volver con el ministro. ¿Cómo se molestan porque venga cooperación internacional y con este discurso, repito, como dice el ingeniero Casanova, chauvinista de que le faltan el respeto a nuestras Fuerzas Armadas? No son nuestras Fuerzas Armadas las mejores, en este caso, digamos, del mundo, y luchando contra el crimen transnacional que siempre está más armado, con más tecnología, con más presupuesto, etc. Y obvio que necesitamos apoyo internacional. ¿Cuál es el problema a que venga gente a apoyar la lucha contra el crimen? Eso no debería oponerse nadie. Y dejar de meter estos temas ideológicos que no nos sirven a nada, porque usted no le va a hablar de ideología y no le va a cantar un poema a una madre que ha perdido a un niño víctima de estos malditos delincuentes que andan en la calle. O sea, eso no tiene sentido. Escuchen eso. El presidente Noboa habla de traer fuerzas especiales internacionales. Y ayer veo una publicación, ¿a quién quiere traer? ¿Cómo se llama? Blackwaters, creo que se llama esta empresa. Es una empresa extranjera. Ya. Ajá, pero usted sabe qué empresa es la que él quiere traer. Mercenarios, asesinos es lo que quiere traer. Pero se burla, y perdón, a los compañeros de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Se burla de la Fuerza Pública ecuatoriana. Porque lo que quiere traer es mercenarios, cuando aquí lo que tenemos es gente capacitada que sabe cómo brindar la seguridad. Gente capacitada que sabe cómo brindar la seguridad. Entonces no estaríamos como estamos, pues, familia. Pues por favor, repito, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Yo en muchas cosas coincido con el progresismo como tal, pero en esta estoy totalmente en desacuerdo. Y este discurso chauvinista, repito, como dice el ingeniero Casanova, es que no debe trascender. Traen mercenarios, traen asesinos. ¿Qué quieres que traigan entonces para que luchen contra la delincuencia en este país? Al Santo Padre para que les dé la bendición, con todo el respeto que merece la fe, porque yo soy un hombre de suma fe. Pero ya aquí esta situación no se aguanta más, de cómo se pierden vidas inocentes todo el tiempo en esta problemática por el alza del crimen. No se pueden oponer a eso, por amor a Dios, no se pueden oponer
Al crimen hay que contrarrestarlo con tecnología, con inteligencia, porque siempre están más adelantados con nosotros. En este caso con nuestras Fuerzas Armadas. Traen asesinos, traen mercenarios. ¿Y qué piensan ustedes que se merecen los delincuentes que matan niños? Pues que les den la bendición, que los hagan asambleístas, que los reincorporen a la sociedad, entre comillas. Esa gente se merece mano dura. Eso es pragmatismo, eso no es nada de ideología. Basta de esos discursos baratos. Usted no le va a entregar, no le va a dar el poema del Paquicha, historia de nuestra lucha, a una madre que perdió a un hijo víctima de la delincuencia, a una familia que perdió a su padre víctima de delincuencia. Usted no le va a rezar el poema Paquicha. Usted lo que tiene que prometerle a esa gente es que va a tener mano dura contra quien hizo eso y que lo va a meter preso, que es lo mínimo que se merece, si no estar 3 metros bajo tierra. Eso es lo que quiere escuchar la gente en este momento sobre esta lucha y la problemática que tenemos hoy. No estos discursos de decir, ¿por qué nos traen asesinos, mercenarios? ¿Cómo vas a contrarrestar a los delincuentes? ¿Con la bendición? Por favor. Por favor. Vamos a la pausa, señores, y una disculpa porque me extendí un poco y tengo más material todavía que mostrarles. Pero ya está en línea con nosotros el ministro. Sí, una disculpa, que nos espere nada más 3 minutos, por favor. La entrevista va a ser rápido, le prometo que no quito mucho tiempo, 15 minutos y estamos listos para que aclaren nada más esta situación de la vía Montecristi-Puerto Viejo, que se ha ganado hasta los insultos el ministro aquí de cierta prensa demasiado identificada con el correísmo, que ha faltado el respeto en declaraciones. Pero bueno, esa no es la prioridad es hablar de qué es lo que va a hacer el gobierno ahora. Pausa y volvemos. Gracias, querida familia, estamos de vuelta, 12:36 en todo el país. Yo soy Andrés Martínez Álava, esta es La Opinión y estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Sondemanta, a todo Manabí sin ningún sitio en excepción. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a leer sus mensajes con paciencia después de la entrevista que tendremos con el ministro. Además, en nuestra cuenta de Facebook como Radio Sondemanta y anexos a El Dato Digital S y múltiples plataformas digitales que nos retransmiten en este momento, modestia aparte. Gracias, nos hacen el programa de opinión más escuchado a esta hora en Manabí. Bien, ahora sí, saludo al ministro, con quien ya hemos conversado antes, y muchas gracias por la deferencia de poder atendernos. Ministro, buenas tardes, bienvenido, la provincia lo escucha. Buenas tardes, no sé si me escucha bien, pero en todo caso, un saludo fuerte para todo Manabí, a las órdenes para responder sus preguntas. Le escucho perfecto. Vamos de inmediato a lo que significó el accionar de la semana pasada, tras el término del contrato de delegación de la vía Montecristi-Puerto Viejo, que conlleva la administración del peaje que llevaba adelante la prefectura del señor Leonardo Orlando. Ya ha pasado unos días con, digamos, la noticia un poco más rodada en medios, la postura de ustedes un poco más clara. En este momento, ¿cómo va a proceder el gobierno en la vía como tal? Decían que al 5 ya se terminaba el plazo para que la prefectura entregara la administración por completo. ¿Qué harán ustedes ahora? Bueno, intervenir. La idea nunca ha sido perjudicar a Manabí, más bien estamos en favor de los ciudadanos que tienen que pagar un peaje para que la vía esté expedita y que eso no se estaba dando. Y básicamente tenemos 2 acciones en paralelo. Primero, la de sacar el peaje en virtud de que no se ha cumplido con el objetivo, que es que los niveles de servicio, y cuando me refiero a niveles de servicio es el concepto técnico de que tanto el índice de rugosidad como el nivel, la capacidad estructural de la vía esté en buen estado. Eso evidentemente no se ha cumplido y lo que nosotros tenemos que hacer es precautelar para que eso se cumpla. Quitamos el peaje y intervenimos. Las máquinas están listas para intervenir. Desafortunadamente hemos sabido de que se han presentado acciones de protección de parte de la prefectura y obviamente estaremos pendientes de ver qué sucede, pero aquí veremos, digamos, cuál es la postura. Si es que lo que se quiere es frenar la intervención de la vía, y el juez al que le ha llegado la causa determina a favor de la prefectura que no intervengamos, sabremos quién está a favor o en contra de Manabí, ¿no? Entonces, ustedes podrán intervenir, podrán empezar a trabajar, la gente podrá ver que el gobierno pone manos a la obra más allá de lo que esté pasando en el orden legal, o si un juez ordena, ustedes no podrán intervenir. O sea, nosotros vamos a movilizar máquinas. Evidentemente, si es que el juez dice algo que nos permita y tenemos esa disposición legal, veremos qué actuar, pero las máquinas las vamos a movilizar sí o sí. Ya vamos a ver si es que ellos
intervienen, digamos, tenemos que ver y esperar el pronunciamiento legal del juez. Si es que el juez dice no intervenga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y tenemos las máquinas ahí, tendremos que analizar la situación, pero hoy entiendo que es una posibilidad. Ellos han presentado esa acción de protección. Wow. Nosotros evidentemente vamos a apelar, pero estamos listos para poder intervenir. Y esta es una problemática en la cual, por este nuevo accionar de la prefectura de Manabí, los únicos que se ven complicados y desfavorecidos son los manavitas en general, ¿no? Porque se frena el poder intervenir en esta vía de la manera más inmediata posible. Pero estaremos atentos a eso. Ahora, señor ministro. Sí, correcto. Yo los mantendré informados, obviamente. De acuerdo. De la otra parte, el señor Leonardo Orlando ha dicho que ellos sí estaban presentando periódicamente informes de cómo avanzaba precisamente el trabajo de ellos dentro de esta administración. Yo le escuché a usted en rueda de prensa acá en la ciudad indicando que, ok, pueden presentar informes como tal, pero lo que la gente ve en el día a día, es decir, el deterioro, contrasta con esos informes. Es decir, no solamente es suficiente con que muestren los informes, sino que los resultados se vean reales en las carreteras como tal, en el servicio general del peaje, que no solamente era la carretera, sino señalización, en este caso el alumbrado público, en orden general. Más allá de los informes, tenían que verse los resultados. Sí, bueno, solo quiero dejar en claro de que lo que el prefecto dice es que sí ha respondido a ciertos requerimientos de información que nosotros hemos solicitado. Independiente de los requerimientos de información que el ministerio solicite, extra a lo que están obligados a informar periódicamente de acuerdo al convenio de delegación. Respecto a esa obligatoriedad de presentar documentación periódicamente de acuerdo al convenio de delegación, no se ha recibido información. Él lo que dice es que sí nos ha respondido ciertos oficios que nosotros enviamos, lo estamos chequeando, parece que lo ha enviado directamente a la subsecretaría zonal número 4 en lugar de a la subsecretaría de delegaciones. Todavía se está chequeando eso y una vez que tengamos confirmación les haremos saber si hemos recibido esa información que en algún momento solicitamos. Pero independiente de eso, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tiene por qué pedir información que el Consejo Provincial está obligado a entregar según el convenio de delegación. Más allá de eso, es importantísimo lo que usted está mencionando. De todas maneras, no se está cumpliendo el objeto del convenio, que es mantener la vía en buen estado y que la recaudación de dicho peaje vaya directamente a la vía. La red estatal en Manabí también necesita atención. Ustedes lo han reconocido y trabajan sobre aquello. Pero del otro lado, no se ha reconocido que ustedes han intervenido, por ejemplo, la Manta Rocafuerte, la E15 de Ruta Espóndilus, de situaciones que generaron una complicación, como por ejemplo el socavón acá en San Lorenzo, antes de que ustedes fueran gobierno y que lograron estabilizar. Yo le voy a dar la oportunidad a usted en este momento para que usted se refiera a la ciudadanía y le diga, ok, tenemos problemas en las vías como tal, de acuerdo, ustedes lo han reconocido, pero lo están trabajando. ¿Qué han trabajado ustedes en vía por Manabí específicamente? Bueno, los 117 kilómetros desde el límite provincial de Santa Elena y Manabí, que es el sector de la entrada hasta Manta, ya están terminados, están pavimentados al 100%. Hemos visto el incremento y la satisfacción en la retroalimentación de la gente que vive en Puerto López, en Puerto Cayo, incluso en la zona de Manta, en la zona suroeste de Manta, en donde claramente están satisfechos con la afluencia de vehículos en la zona de feriados y los fines de semana. Acuérdense que estamos en temporada justamente y finalmente eso dinamiza la economía y mueve muchos turistas y eso ha sido importante. Aparte de eso, y quiero hacer referencia porque vamos a hablar de todo Manabí ahorita, no solo las vías. Como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en una muestra de que no somos centralistas, como está diciendo la prefectura de Manabí, el puerto de Manta, nosotros renegociamos las regalías, duplicando las regalías a favor del Estado, en un contrato que usted recordará es de mucha queja de parte de los ciudadanos de Manta por las pocas regalías que entregaba. Bueno, pues hemos duplicado esas regalías y no solo eso, en la ley económica urgente, en una de las leyes económicas urgentes, el propio gobierno propuso que un buen porcentaje de esas regalías, el 70%, se distribuya no al Estado, a la caja común, al fondo común del Estado, sino a la ciudad de Manta y a la provincia de Manabí. ¿Qué más descentralización que esa? Aparte de eso, tenemos 3 proyectos en alianza público-privada, una ley económica urgente que nosotros aprobamos. Está la Pedernales Cojimíes ya como perfil de proyecto, la Manta Quevedo ya con prefactibilidad y la Montecristi, la cadena terminándose la prefactibilidad. De esa estructuración financiera va a salir algún aporte estatal. Ese aporte estatal nosotros tenemos previsto en los siguientes 4 años incorporarlo
como obra pública tradicional para no esperar a que surja la licitación de la alianza público-privada. Estas son obras que son sumamente importantes para Manabí. Aparte de eso, revivimos el Comité de la Reconstrucción que hemos hecho, Puente Quimís, Puente Lodana, Plaza Memorial San Gregorio, agua potable de Muisne, ya en Manabí, Chontaduro, Chumundé, tercera fase del proyecto hidrosanitario de Chone y el mercado de Calceta. Familia, está escuchando usted al ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Roberto Luque, conversando con nosotros sobre la condición actual de la vía Montecristi-Puerto Viejo, peaje e intervención en general, además de la inversión que ha realizado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Manabí. Una última en ese tema nada más para cerrar, y le dejo una inquietud de requerimientos en Manta como tal. Terminar el contrato de forma unilateral del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre esta concesión a la Prefectura de Manabí, ¿le costará alguna indemnización al Estado? No. No. Ok. Bien. Le traslado esta inquietud en Manta. Una de las problemáticas más grandes, para cerrar con esta, ministro, porque valoramos su tiempo, es precisamente, además de la intervención de las vías, que es responsabilidad municipal, que dicho sea de paso, tienen ya una planificación y una inversión que está rodando, es el abastecimiento del agua. Se presentó un proyecto, ahora que usted menciona, el tema de Comité Reconstrucción, lo hablamos aquí la última vez, que dicho sea de paso, tiene un presupuesto todavía amplio. La Municipalidad de Manta presentó un proyecto para 2 plantas modulares pequeñas desalinizadoras en la zona rural, que por justicia social deberían ser los primeros en los cuales llegue el agua, porque no se tienen, es decir, con la desalinización como tal. La alcaldía lo presentó justamente para allá. En este momento, ¿cómo se encuentra esa situación para que la ciudadanía de Manta vaya teniendo, y esto yo se lo he preguntado en las entrevistas que le hemos hecho, una referencia más clara? La última vez usted me dijo, Andrés, en el segundo trimestre del año vamos a trabajar sobre aquello, seguramente alguna presión para Comité de Reconstrucción, para el zonal del MTOP, etcétera. ¿Cómo avanza ese proyecto, ya que hemos visto que proyectos que estaban antes, como el caso de la Plaza San Gregorio en Puerto Viejo, ya están rodando y aquí en Manta todavía no? No, gracias por la pregunta. Ese proyecto sí ha sido priorizado por el Comité de Reconstrucción. Voy a consultar exactamente en qué trámite está, porque una vez priorizado por el Comité de la Reconstrucción, se tienen que seguir ciertos pasos con la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas. Recordemos que hubo un proyecto de una desalinizadora más grande con Manta de 17 millones que no se pudo ejecutar, y hay un remanente en el municipio de Manta que tenemos que ver las cuentas con el municipio de Manta para ver si el diferencial es el que tenemos que colocar como Comité de Reconstrucción con fondos de la Ley de Solidaridad para alcanzar estos 5 millones que son de las plantas desalinizadoras o de ósmosis inversa para la zona rural de Manta. Pero es un proyecto priorizado por el presidente Noboa. Recuerde que usted en Manta tiene pagos de tanqueros en donde el precio del metro cúbico puede llegar a costar arriba de los $2, y estas plantas beneficiarían importantemente a la zona rural de Manta, y en ese sentido lo hemos priorizado y lo consideramos importantísimo para nuestra gestión. No quiero dejar de terminar, después de responder su pregunta, con un tema que es sumamente relevante. En el 2011, el gobierno del señor Correa quitó la delegación de la Montecristi y la Cadena a la prefectura de Manabí, que también tenía objeto que también estaba como objeto en el mismo convenio de delegación. Y ahí no hubo indignación de la otra parte, del otro lado del espectro político sobre este tema, cuando la decisión es exactamente la misma. No se le había dado mantenimiento y decidió el Estado intervenir directamente. Acá estamos haciendo exactamente lo mismo, pero ahora sí están indignados simplemente por un tema político. Ministro, gracias por el tiempo, por las aclaraciones. Vamos a estar pendientes, como siempre, no solamente en el orden de Manabí, sino también de la ciudad de Manta. Yo reconozco, y lo dije abiertamente, cuando aquí se firmó ese contrato, ese convenio con el gerente del Comité de la Reconstrucción, estuvo también la asambleísta Valentina Centeno en la zona rural con la alcaldesa Marciana Valdivieso, que estos proyectos que se presentan sobre el Comité de Reconstrucción, lo único que han necesitado en el paso de los años ha sido voluntad política para ejecutarse, y ustedes han demostrado que la han tenido. Por eso nuestra presión sobre una de las mayores demandas que tiene nuestra gente, que es precisamente el agua. Muchas gracias por el tiempo, vamos a estar en contacto, seguiremos insistiendo sobre el tema. Quedó clarito lo de la vía Montecristi-Puerto Viejo, y vamos a estar atentos cuando ustedes empiecen a intervenir con su maquinaria, más allá de la postura que tome la prefectura. Muchas gracias, un saludo para todo Manta. Fuerte abrazo.
Gracias. Familia, escucharon al ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Roberto Luque, conversar con nosotros. Aprovecho siempre estos espacios para no dejar de lado lo que pasa en Manta. Para mí eso me parece muy, muy significativo, muy relevante. Nosotros como medio de comunicación nos escuchamos en todo Manabí, pero emitimos señal desde Manta y ustedes saben que la gran audiencia de este medio de comunicación está en Manta. En plataformas digitales nos extendemos mucho más, pero hacemos opinión fuerte en Manta como tal. Y yo no me olvido que este gobierno tuvo la voluntad política para, a través del Comité de Reconstrucción, que ustedes ya saben cuántos años tiene este Comité de Reconstrucción, 8 años después del terremoto como tal, y que todavía tienen recursos, y que por falta de voluntad política de otros no se han podido invertir en el desarrollo de Manabí, para lo que fueron recaudados en su momento. Pero es que estos proyectos no pueden trascender nada más porque yo quiero que me dé y deme por favor. No, tienen que presentarse planificación, que es lo que le ha faltado, en este caso, a otros cantones. Puerto Viejo hizo planificación, hoy entregaron ese presupuesto para la Plaza Memorial. Manta hizo planificación, está por consolidarse el tema de las plantas desalinizadoras, pero ya con el dinero como tal, porque está en una posición de prioridad. Eso sí lo sabía yo, que lo acaba de decir el ministro. Pero dice, vamos a revisar cómo está en este momento. De acuerdo, yo no pretendo tampoco que la autoridad lo sepa todo, porque él es el ministro de todo el país, pero para eso está su equipo. Y yo voy a estar presionando para saber cómo está la condición en este caso de Manta, para que se empiece a trabajar con estas 2 plantas desalinizadoras en la zona rural, que como lo comenté en su momento, lo vuelvo a sostener ahora por justicia social. Está muy bien que sean los primeros en los cuales esta nueva tecnología, tomando el agua de nuestro mar, quitándole la sal, que se llama ósmosis inversa, se empiece a aplicar lo más pronto posible en beneficio de los mantenses. Esta coyuntura que tiene el municipio de Manta con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el gobierno del presidente Noboa y la presión de nosotros de los medios de comunicación, porque así funciona y así verdaderamente aportamos al desarrollo, no pegándole todo el tiempo a la autoridad, va a hacer de que este proyecto sea una realidad y ustedes se van a acordar de nosotros. Se van a acordar porque tal vez esta conversación con el ministro a diario no la puede entender, no le puede estar escribiendo a la autoridad local a diario y decirle, hey, no se olvide pues lo que falta acá, hey, no se olvide. Pero nosotros desde los medios de comunicación, si uno lo hace, imagínate mañana se suma la otra radio, decirle, hey, no se olvide de Manta, hey, no se olvide de Manta. ¿Eso no es positivo para nosotros? Claro que es positivo, por supuesto. Pero no, hay algunos que van a confundir y van a decir, no, es que se están yendo para el otro lado, no, que están de parte de las autoridades. Oiga, hay que ser inteligente en este tipo de cosas. ¿Quiénes son los que gobiernan hoy? Son ellos. Y mañana puede estar fulanito y va a ser igualito. Nosotros no podemos perder el respeto por la autoridad. Por eso hoy me decían la última vez que hablábamos sobre el tema de ¿por qué le dices presidente a Rafael Correa? Porque fue presidente. Y por respeto, yo me refiero a él como presidente, así como me voy a referir con respeto a Guillermo Lasso, a Lenín Moreno, que lo consideré uno de los peores gobiernos de todos los tiempos en nuestro país. Y lo voy a seguir manteniendo, siempre lo dije. ¿Por qué? Por todo y todo, empezando por la traición. De acuerdo, totalmente. Pero hoy ya no son parte de nuestro día a día, ya quedó en el pasado, hay que afrontar lo que tenemos de frente. Y entonces, no se puede negar que en su momento tuvo la aceptación de la mayoría, así como Rafael Correa en su momento tuvo la aceptación de la mayoría. Y que hoy sea odiado por unos, querido por otros, no significa de que nosotros tenemos que faltar el respeto, ¿no? Entonces, querida familia, la autoridad es esa, la autoridad. Y si nosotros también, más allá de la crítica, que es muy necesaria y que es válida siempre y cuando sea una crítica constructiva, inteligente, también podemos unirnos a pasar el mensaje. En el caso de Manta quedó claro, ¿ok? Ahora, en el caso de Manabí, vamos a terminar con esta reflexión. Yo vi unas declaraciones a través de los medios de comunicación terribles de la prensa perdiendo el equilibrio en esta recta final, demostrando evidentemente que hacen más bien política partidista que periodismo de opinión a través de los medios de comunicación, insultando a la autoridad, insultando al gobierno, insultando a todos sobre una noticia en específica, en este caso la terminación del contrato de concesión de la vía Montecristi-Puerto Viejo que
era una de las dudas que yo tenía, ¿no? Se termina el contrato, te tendrán que indemnizar a la prefectura porque tenía 5 años más el contrato todavía. Dice el ministro que no. Puso un ejemplo en el año 2011 sobre una vía en específico que también el gobierno del presidente Correa terminó sobre la prefectura de aquel entonces porque no se estaba trabajando bien. Dice el ministro, ahí no dijeron nada, lo mismo estamos haciendo ahora. Ok. Dijo el ministro que no hay indemnización, que no tendrá el Estado que pagar una indemnización, en este caso a la prefectura de Manabí. Y también dijo el ministro que la prefectura de Manabí está llevando acciones legales que podrían impedir que ellos arranquen el trabajo, pero que sin embargo ellos van a movilizar, en este caso, su maquinaria para que la gente vea que la intención es trabajar. Al fin y al cabo, querida familia, al fin y al cabo, las conclusiones las sacan ustedes y quedan ante las vistas de todo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la administración? 19, 20 años. ¿Cuál es el resultado que tienen las vías? La gente saca sus conclusiones. ¿Cuál es el resultado del servicio? ¿Cuál es el resultado de la señalización? ¿Cuál es el resultado del alumbrado? La gente saca sus conclusiones. ¿Cuál es el resultado en el orden técnico? Tiene que responder la autoridad. ¿Cuál es el orden técnico? ¿Por qué en 2006 tenías 90 trabajadores y hoy tienes casi 400? ¿Cuál es el balance que deja hoy la administración de esa vía como tal en beneficio de Manabí? ¿Ya entregó ese balance la prefectura de Leonardo Orlando? ¿Qué va a arrojar la auditoría sobre los resultados de esa administración como tal? El gobierno dice, ok, terminamos la concesión y mañana empezamos a trabajar. La prefectura ha puesto acciones de protecciones para que nosotros no podamos empezar a trabajar. ¿Quiénes son los perjudicados? Ustedes tienen la respuesta. Y así es la disputa, querida familia. Y en medio estamos nosotros, que tenemos que responder y tenemos que hacer opinión con responsabilidad. Siempre, siempre con responsabilidad. Porque después la gente los termina identificando facilitos. Quienes pierden los estribos a favor del uno y a favor del otro como tal. Bien. Eso ha sido todo por hoy, querida familia. Un abrazo para mi gran amigo, el señor Rodis Alcíbar. Miren cómo los escuchan en Portoviejo. Qué gusto, un honor que el maestro y amigo, abogado, periodista, nos escuche y dice, maestro, lo estoy escuchando, excelente. Bastante obra para Portoviejo, rehabilitación del Palacio Municipal, Plaza San Gregorio, Aval Alcantarillado, Ciudadelas del Norte y otras. Bueno, este comentario responde a lo que dijo el ministro, no solamente intervenimos las calles en el tiempo que llevamos, sino también de más obras para Manabí. Sacarán ustedes sus propias conclusiones, querida familia. Lo cierto es que en plataformas digitales, después del lloriqueo de ciertos en la prensa y después de la postura del señor Leonardo Orlando, que merece todos mis respetos, pero que en esta no estoy de acuerdo con él, en otras sí hemos estado de acuerdo, como por ejemplo la intervención que están haciendo ahora por la emergencia invernal. La prefectura, mis respetos. Me les saco el sombrero cómo han trabajado en beneficio de las zonas más afectadas, como por ejemplo hoy Santa Ana. Terrible lo que está pasando. La prefectura, además del trabajo del EMETOP y de las administraciones locales, es decir, de las alcaldías como tal, han hecho un excelente trabajo. En eso estamos totalmente de acuerdo y yo lo he aplaudido. Aquí abiertamente lo he dicho. En esta no. En esta claramente no. Y no solamente es una acción para mejorar la vialidad en Manabí y dar un mejor servicio, sino que también es un mensaje claro a quienes no estén trabajando al 100%, que si no entregan informes, que si no demuestran el trabajo y si no complacen las necesidades de la gente, ahí va a estar el gobierno con mano dura. A algunos no les gusta porque están acostumbrados. ¿A quién le va a gustar que te saquen 3, 4 millones de dólares al año? ¿A qué administración? ¿A quién le va a gustar que le saquen $10,000 diarios, que es lo que recaudaba este peaje? A nadie, es normal que estén molestos. Pero una cosa es que estén molestos y otra cosa es que tengan la razón. La ciudadanía saca sus propias conclusiones. Bien, familia, se nos acabó el tiempo. 1:00 p.m. en Purto, tenemos que volar a otras obligaciones. Esta semana va a ser muy dura, muy dura como tal, sumamente dura. Hay mucha crítica de por medio, hay muchas opiniones positivas de por medio. Nosotros estamos listos para esto, estamos curtidos para este tema. Pero al final del día la ciudadanía es la que va a elegir. Y mañana, sea el resultado que sea, la ciudadanía, óigame,
Esto que quede muy claro. La ciudadanía tendrá que aceptarlo como tal. Y ojalá que empiece esto demostrándose desde los propios candidatos. Mañana hablamos de la decisión del CNE y el cambio de registros, en este caso de recintos electorales. Mañana hablamos del conteo rápido. Mañana hablamos de que no se va a entregar el conteo rápido siquiera hasta las 9 de la noche por estar la situación muy apretada y el CNE no querer comprometerse y ser certero con la opinión pública. Todo eso debemos de ponerlo sobre la mesa. Pero por favor, vamos a debatirlo en un ambiente de respeto. Yo ni siquiera digo que no se exacerben, no se exalten. Sí, de acuerdo, a todos nos puede pasar en algún tema, es correcto. Pero eso no significa que tenga usted derecho a faltar el respeto. Porque si nos empezamos a faltar el respeto entre nosotros, ahí se olvídese. Olvídese ahí. Transformamos todo esto en una selva de cemento. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Este final es solo el principio. Aún hay mucho más que opinar. Volveremos con más de La Opinión con Andrés Martínez Álava. un espacio informativo y de opinión en Radio Son de Manta. Este fue un espacio de libre expresión. Radio Son de Manta no se responsabiliza por el contenido del mismo. Inicio de espacio publicitario.